Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a pasar ahora a un tema interesantísimo. El tema vinculado con los costos de la resolución de un banco en crisis. Un banco, cuando entra en situación de crisis, por lo general, apela lo primero a su propio capital. Un banco que tiene problemas de liquidez, que tiene problemas operativos, que le han caído mucho el valor de sus activos. Lo primero que hace ante una situación de pérdida es utilizar el patrimonio que tiene. Ese patrimonio, que hay una parte que es un patrimonio requerido, que es lo que se conoce como el capital obligatorio que debe mantener un banco, que es un capital vinculado con el nivel de riesgo que tengan sus activos, pues ese nivel de capital es lo primero que se utiliza para enfrentar las crisis de una entidad financiera. Lo otro que se utiliza también es aquellos recursos que se parecen mucho a capital, pero que son considerados como pasivos de acreedores, es decir, que los acreedores lo tienen en las manos, pero no son accionistas propiamente. Estos también se pueden utilizar. Pero ¿qué sucede? Muchísimas veces los bancos extraordinariamente grandes, los que se conocen como los bancos demasiado grandes para caer, son bancos, en ese caso, que cuando entran en crisis, muchísimas veces tiene que aparecer el Estado con dinero público. Cuando se habla de dinero público, se está hablando de dinero del contribuyente. Y el contribuyente tiene que entonces inyectar recursos a través del pago de impuestos al Estado para que el Estado a su vez inyecte recursos en ese banco. Y eso crea un tremendo agujero. En el caso de la República Dominicana, con la crisis que hubo en el periodo 2003-2004, esa crisis financiera, 3 entidades bancarias que quebraron en ese momento, esto le representó al país alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. Oigan bien la cifra, 20% del Producto Interno Bruto. Esos 3 bancos lo que representaron un tremendo agujero para el Estado Dominicano. Un agujero que todavía se está pagando, un agujero que obligó al Banco Central de la República Dominicana a utilizar una gran cantidad de liquidez y para luego sacar esa liquidez, pues tuvo que colocar una masiva cantidad de certificados, específicamente colocó 89 mil millones de pesos en certificados para sacar toda esa liquidez del mercado, que se utilizó para el salvamento bancario en el periodo 2003-2004. Pues bien, los europeos, y aquí es muy interesante la lección, los europeos están diseñando o lo acaban de diseñar, un mecanismo para protegerse, proteger a los contribuyentes, proteger al dinero público, ante una eventual caída de un banco demasiado grande. De tal manera que ya no sea obligatorio tener que inyectarle dinero del contribuyente para rescatarlo, que ya no sea obligatorio utilizar dinero del público para pagarle a los depositantes. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en una forma de testamento bancario, un testamento. Es decir, que en vida el banco, junto con las autoridades supervisoras, en el caso, por ejemplo, de España es el Banco de España, en el caso de la República Dominicana sería la Superintendencia de Bancos, pues se escribe un testamento donde se le dice a los accionistas, mira, en caso de crisis, los accionistas tienen que ser responsables de esto, de esto y de esto. Y los grandes acreedores que tienen recursos colocados en esa entidad en forma de deuda, pero sin embargo que tienen características muy parecidas al capital, lo único que ellos no gestionan el banco, pues esos acreedores también serían responsables e incluso algunos grandes depositantes también, porque son, debido a su tamaño, son agentes económicos que controlan o dominan la información que se requiere para tomar decisiones ante situaciones de riesgo del banco. Pues bien, ¿qué han hecho los europeos? Los europeos tienen un testamento bancario que le obliga entonces a estos accionistas y a estos grandes acreedores a comprometer una mayor cantidad de recursos. Es decir, que el nivel de capital que ellos van a tener que colocar
para poder operar ese banco extraordinariamente grande y que en muchas ocasiones bancos similares de su tamaño tan gigantesco, que son demasiado grandes para caer, para evitar que se utilice dinero público, pues ellos van a tener que colocar más dinero. Específicamente, se ha estado hablando en el caso del Banco Santander en España, el Banco BBVA y el CaixaBank, que van a tener que colocar una parte significativa de nuevos recursos, que ya lo han ido colocando, ya estos lo han ido colocando, y que con esos nuevos recursos que va a tener esas tres entidades, pues le va a mandar un mensaje de seguridad a los agentes económicos de que ante una eventual crisis ya no sería necesario su salvamento. Claro está, estas tres entidades que les señalé, Santander, BBVA y CaixaBank, son tres bancos gigantescos y son tres bancos muy bien capitalizados. Y de acuerdo a los estimados del Banco de España, ya ellos están listos para suscribir lo que es su testamento bancario. Es decir, ellos están listos con el capital que ya han ido aumentando y ya tienen, pues pueden perfectamente continuar operando con la certeza de parte de los agentes económicos de que en una eventualidad, una eventual crisis, una situación que pudiera perjudicar la estabilidad del banco, pues ya no sería necesario utilizar dinero del público. De manera que esto, que significa un mayor compromiso de los accionistas y de los grandes acreedores con la entidad y su supervivencia, su estabilidad, pues esto va a ayudar muchísimo a que los agentes económicos tengan más confianza en la banca. Tengan más confianza en la banca porque ya no van a estar preocupados de que si hay una situación de crisis y hay una posición fiscal que no tiene, digamos, la holgura suficiente como para poder transmitir o transferir recursos al banco del dinero público, pues los agentes económicos dicen, bueno, aun cuando el gobierno no pueda realizar el salvamento, el banco tiene suficiente capital como para poder mantenerse operando sin ningún tipo de problema. Esa es una lección interesante. Yo escribí un artículo, lo voy a colocar en mi blog, en los próximos días lo voy a colocar, donde comento sobre esto de testamentos bancarios y pienso que pudiera ser una lección interesante para la República Dominicana, para que se vea la importancia de tener recursos suficientes propios para absorber pérdidas económicas derivadas de escenarios que son altamente improbables. O sea, porque estamos hablando de escenarios cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero que si ocurren tendrían un impacto muy negativo. Por ejemplo, nadie pensaba que en el año 2003 se iba a generar una crisis bancaria por riesgo operativo. Riesgo operativo es cuando algo sucede dentro de la empresa donde fallan los controles de supervisión y se ejecuta entonces un conjunto de medidas que terminan quebrando la entidad bancaria. Entonces, nadie pensaba que en el año 2013 se iba a generar una crisis de una magnitud tan significativa, 20% del PIB. Ustedes recuerdan cómo se devaluó el peso dominicano hasta 55 pesos por la necesidad que hubo de hacer el salvamento utilizando liquidez del Banco Central. Por lo tanto, esta es una lección interesante, que se desprende del elevadísimo costo fiscal de la crisis del año 2008 a nivel internacional. Y esa lección que vemos y que la voy a colocar en mi blog en los próximos días, esta lección, este testamento bancario que lo tomamos de Europa, pudiera ser interesante también que se evalúe para el caso de la República Dominicana. Un país que ha ido mejorando significativamente su capacidad de supervisión bancaria desde la crisis del 2003 con la entrada de unas nuevas ideas vinculadas a la supervisión basada en riesgos. De hecho, la actual gestión de la Superintendencia de Bancos ha ido mejorando significativamente su capacidad de supervisión porque ha fortalecido el capital humano que está ahí adentro, que es ahora un capital humano que tiene un entrenamiento muy sofisticado en lo que debe ser la supervisión basada en riesgo. Y eso le manda un mensaje a los agentes económicos y en particular a los depositantes de que el sistema bancario en la República Dominicana es un sistema bancario solvente, líquido, un sistema bancario eficiente, rentable y además correctamente supervisado. Vámonos a la pausa.